Acompañados por la muerte, escrito por Ale Morales Gómez, Misterio y Terror. La señora Maruja, esposa de mi hermano, tenía una gran fama de curandera y de bruja. Mi propia madre la aborrecía porque ella creía firmemente que esta mujer había atrapado a mi hermano con rezos y bebedizos. De esas cosas sin nada puedo decir, porque a mi entender se veían una familia feliz. Ellos vivían a unas horas del pueblo por un viejo camino donde se debía subir caminando. Un viernes nos invitaron a cenar allí y tomamos algunos tragos. Estuvimos desde la tarde charlando alegremente. Mi esposa y mi hijo de 8 años y yo. Nuestra intención era amanecer allí y al día siguiente volver al pueblo. Pero a eso de las 10 de la noche, nuestro hijo empezó a decir que había visto la muerte sentada a las afueras de la casa. Aseguraba que era una señora vestida de gris y muy huesuda. Cuando la señora Maruja escuchó aquello, le dio risa y dijo que eran cosas de niños o a lo mejor la muerte nos estaba cuidando. Mi hijo no convino de ninguna manera que durmiéramos en aquella casa. Casi a las 11 emprendimos camino. Nos despedimos de mi hermano y su esposa. En aquel entonces yo era fumador. Ya al marcharnos palpé mi bolsillo, noté que se había quedado el encendedor, así que volví por él. Mi hermano estaba sentado mirando al vacío como perdido, como embobado, como decía mi madre, mientras la señora Maruja estaba atrás de la casa hablando con alguien. Escuchó cuando dijo muy claro: Ve, acompáñalos, amiga, que ese camino es muy peligroso. Al escuchar esas palabras sentí un miedo terrible y un frío calar todos mis huesos. Tomé el encendedor y salí corriendo de allí. Ni mi hermano ni su esposa me vieron. Mi esposa e hijo me esperaban un poco más allá. Emprendimos camino y lo primero que quise fue prender un cigarrillo, pero un viento tan frío que nos hizo castañar los dientes apagó el encendedor. Mi hijo y mi esposa me apuraron. Estaban asustados. Los peligros de aquel camino más que nada era por algún animal o algún ladrón que se animara a querer asaltar a los caminantes. Desde la distancia vimos a dos jóvenes al lado de un árbol. Estaban fumando algo que no era cigarrillo. Caminamos despacio sin saber si seguir el camino o esperar un poco a ver si se iban. Pero al vernos, en su rostro se vio la cara del miedo. No entendimos por qué al vernos se asustaron y salieron corriendo camino abajo. Mi esposa y yo nos miramos sorprendidos, pero agradecimos por lo que había pasado. Yo aún no le decía lo que había escuchado decir a la esposa de mi hermano. Llegamos a casa sin contratiempos. Al entrar en casa, yo volví a la puerta principal para cerciorarme que la puerta estaba bien cerrada. Fue allí donde la vi. Era un personaje vestido con una túnica gris, pero no era una persona como tal. Era una calavera. Miraba fijamente a la casa. Corrí a la habitación y antes de dormirnos, conté a mi esposa lo que escuché y vi. También ella me confesó haberla visto en el camino tras de nosotros. No me había querido decir nada porque pensó que tal vez sería el temor del camino y la noche, y si el niño nos escuchaba, se podría asustar aún más. No puedo asegurar quién nos acompañó esa noche. Lo más creíble es que fue la muerte por pedido de la señora Maruja. Si quieres escuchar más relatos como este, te pido que por favor te suscribas al canal El Hoyo de Cadáveres, escrito por Ale Morales Gómez. Terror y misterio. No sé cómo será en otras partes del mundo, pero en mi pueblo, el cementerio tiene un agujero grande hecho bajo tierra, donde se dejan los restos mortales de personas que nadie reclama. Es un lugar frío y oscuro lleno de calaveras. Desde muy pequeño me gustaba asomarme por una reja y ver todos esos huesos ahí tirados. Había muchos que su cuerpo estaba entero porque eran momias.
Estos eran mucho más aterradores y aunque verlos en las noches me causaba pesadillas, donde me veía siendo arrastrado por manos, solo en huesos que me llevaban abajo con ellos. Y aún así, me causaba mucha curiosidad ver esos huesos. De los cementerios se cuentan muchas historias de ruidos y sombras que se ven en las noches, pero ese hueco en especial, se decía que en las noches se escuchaban unos lamentos terribles. Eran de esos cuerpos que al ser abandonados también así quedaba perdida esa alma. Es como si clamaran por ir a las bóvedas donde estaban los demás. Cuando me hice joven, seguía con la obsesión de aquel lugar, así que con unos compañeros decidimos hacer una apuesta. En el día fuimos, y sin que el sepulturero nos viera, dejamos una cuerda para colgarnos de ella y llegar hasta donde estaban los huesos. La apuesta consistía en llevar un hueso de aquellos. No había distinción. Quien llevara el más grande ganaría el dinero que habíamos puesto para la apuesta, pero quien llevara una cabeza sería el absoluto vencedor, como quien dice, el premio mayor. Yo, creyendo ser un poco más inteligente que ellos, me quedé para el último. Así sabría qué hueso habían llevado y simplemente era buscar el más grande. No creía yo que nadie se atrevería a llevar una cabeza. Éramos cuatro. El primero llegó sin nada, tembloroso, y diciendo que era mejor dejar ese juego así. Ese era un lugar sagrado y tenebroso. Los tres que quedábamos nos reímos de su cobardía, pero los otros dos restantes volvieron igual de asustados, diciendo que en realidad todas esas calaveras los miraban con tristeza por estar profanando sus restos. Les pregunté si habían escuchado algún ruido, voz o quejido. Los tres dijeron que no, pero sí se sentía la mirada de esos ojos muertos. Me reí de su cobardía y les dije que yo sería el dueño del dinero de la apuesta. Para nosotros era una buena suma de dinero. Con esta alcanzaría para comprar una motocicleta y ese era mi propósito con aquel dinero. Para entrar al cementerio había que saltar una pared. De allí caminar unos 100 metros hasta el hueco de los cadáveres. Debo confesar que estaba tembloroso, lleno de miedo. Aún así, seguía adelante. Pensaba en lo que iba a ganar. Al asomarme al hoyo lleno de huesos, me sentí mareado, tal vez por miedo o por el olor que salía de allí. No es que oliera a putrefacción, como pasa con los cadáveres después de unas horas de muerto. Allí olía a moho y humedad. Al descolgarme por la cuerda y a pesar que lo oscuro del lugar, es verdad que esas calaveras parecía que te miraban con reproche por lo que estaba haciendo. Aún así, seguí con mi objetivo muy seguro, aunque al llegar pensé llevar una cabeza. Ya colgando de aquella cuerda, solo pensé en tomar lo que fuera y correr de allí. Asegurado con mi mano derecha de la cuerda, con la izquierda tomé lo primero que palpé. Tal vez el cúbito, no lo sé. Lo tomé a prisa y fue a salir corriendo cuando un lamento salió de aquel hoyo. No uno, muchos, tan tristes y a la vez terroríficos, que yo di un grito de miedo y cuando creí que ya me había salido del todo de allí, una mano huesuda tomó mi mano en la que tenía el hueso. Sentí que perdía la respiración y que me iba a desmayar del miedo. Pensaba en que si caía de aquel hoyo lleno de huesos, no sería capaz de salir y solo al día siguiente alguien me rescataría, pero tendría que pasar la noche con todas esas calaveras. Así que solté el hueso que tenía en mi mano y me solté de mi opresor y huí del lugar. Pero mientras corría escuchaba voces tras de mí, no muy claras, como si fueran murmullos de varias personas que hablaban entre sí. Al llegar donde mis amigos, ellos estaban muertos de risa, se reían por mi ingenuidad. Ellos ni siquiera saltaron la pared del cementerio, les daba miedo. Yo les conté lo vivido. Los tres se asombraron de mi osadía. Después de esto tuve pesadillas por varios años. Me veía siendo sumergido dentro de ese lugar
y sentía cómo me iban jalando a lo más profundo mientras me tragaban todos esos huesos. Unas manos esqueléticas me agarraban de los pies para no dejarme escapar. No es que esas pesadillas fueran nuevas para mí. Desde el primer día que vi ese hoyo lleno de huesos, las tuve. Ahora la diferencia era que al despertar sentía ese olor a moho y humedad, como si en verdad la pesadilla fuera realidad y estuviera en ese lugar. Lo que viví esa noche, espero no vivirlo nunca más. Desde ese acontecimiento, dejé de visitar el cementerio. Trovadores, sería de mucha ayuda que compartas este video con un amigo, dejes tu pulgar arriba y un comentario. Visita el más allá. Despierta a cualquier hora de la noche. No lo sé con exactitud. Solo una sed terrible me hace despertar. De inmediato, me siento al borde de la cama pensando en ir a beber un vaso con agua. La sed es tan intensa que siento mi boca amarga y mi lengua como una lija que raspa mis encías. Pero al irme a poner de pie, escucho una respiración fuerte a mi lado. Me pongo de pie como un resorte y voy a dar un grito de terror, pero la voz no me sale de mi garganta. Sigue tan seca como antes, pero ahora siento que no soy capaz de mover un músculo de ella. Voy a salir de allí. No puedo estar con alguien ahí, tal vez un ladrón o un asesino. En mi mente trato de identificar por dónde pudo entrar en casa. Sé que es casi imposible, así que no puedo dar una explicación lógica para que haya alguien ahí. Me quedo ahí parada tratando de poner mis pensamientos en orden y creyendo que tal vez fue mi imaginación, pero la respiración sigue ahí al lado, a un paso. Seguida de esta, un jadeo como de alguien que estuviera muy cansado. El miedo que sentí es algo que uno no puede decir en palabras. Es como si tu corazón se saliera por la boca y este a su vez sacara de tu cuerpo tu alma. Como pude, arrastré mis pies, pero estos pesaban como plomo. Ya no pensaba en la sed que sentía, solo quería huir del lado de aquel visitante. Di medio paso porque me movía muy lentamente, pero al intentar seguir, una mano fuerte se descargó en mi hombro. No pude gritar, solo sé que sentí un frío bajar desde el lugar donde se descargó la mano, bajar por todo mi ser. Esa mano estaba tan fría como el hielo, tan fría como la muerte. Al pensar esto último, fui consciente que lo que estaba ahí conmigo no era un asaltante, no era un asesino. Lo que estaba en mi habitación era un visitante del más allá. Empecé a temblar y los cabellos de mi cabeza se llenaron de una energía terrorífica. Los tenía de punta como agujas. En ese momento solo pude rezar. Esa mano fría seguía sobre mi hombro y su respiración cansada se escuchaba con claridad. A pesar del miedo que sentía, quería ser racional y tratar de identificar qué ente o espíritu podía estar allí. Se me vino a la mente algo como una revelación. Era mi hermano que hacía pocas semanas había muerto, y como no pude llegar pronto a su entierro, antes de acostarme, le rezaba y le pedía que por favor viniera a despedirse de mí. Pero una tía me decía que esto no se debía hacer, ya que no debemos interactuar con los que están en el más allá. Al quererlos tener en este mundo, no los dejamos descansar en paz. Le dije que no quería ya saber nada de él, que descansara en paz, que me estaba asustando. En ese momento, él dio un respiro fuerte como de descanso y quitó su mano de mi hombro. En aquel instante supe que sí era él, pero saberlo no me quitaba el terror que sentía. Por el contrario, lo acrecentaba más. Al él quitar su mano, sentí que perdía la respiración y el equilibrio. Caí de bruces en la alfombra. Antes de perder el conocimiento, pude ver las botas de alpinismo de mi hermano. Estaba parado a un lado de mí, con las botas que más le gustaron en vida. No sé decir qué ocurrió en ese transcurso de la noche, porque lo último que recuerdo son esas botas.
Al despertar ya era de día y yo estaba cómodamente acostada en mi cama y en la mesita de noche un vaso con agua a medio llenar. No recuerdo en qué momento fui a la cocina y traje ese vaso con agua. Es algo que hoy en día no sé explicar. Le recé un par de padres nuestros a mi hermano y le dije que por favor nunca más volviera a visitarme. No sé si mi corazón lo resistiría. Tuvo que haber sido él, porque nunca más sentí algo así. Trovadores, si les ha gustado este relato, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones, dejándote un pulgar arriba y un comentario explicando cuál fue la parte que más te gustó. La próxima tormenta puede ser la última. Escrito por User02321 en Reddit. Historias narradas bajo permiso del autor. Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado la frase: las lluvias de abril traen flores de mayo. Donde vivo, tendemos a tener tormentas más fuertes hacia el final del verano, en lugar de la primavera. Las últimas 3 semanas han sido episodios de días de calor abrasador y luego grandes tormentas. Solo hubo una gran tormenta en primavera. Cada vez que escucho un trueno a lo lejos, mentalmente vuelvo a ese día de primavera. Nunca podré olvidar esa tormenta mientras viva, y necesito esconderme en los días de tormenta para que los recuerdos no se apoderen del todo. Anoche llegó una tormenta. Me hizo darme cuenta de que tal vez no estaría aquí por mucho tiempo para preocuparme por ser atormentado por los recuerdos de la lluvia. Cuando escuché el primer indicio de trueno, agarré mis auriculares con cancelación de ruido, cerré las cortinas para bloquear los relámpagos y cerré las ventanas para evitar el olor a lluvia. Este método de ahogar las tormentas había funcionado hasta anoche. A medida que la lluvia y el viento se hicieron fuertes afuera, se cortó la electricidad. Ahora no tenía forma de evitar los sonidos afuera de mi ventana. Me levanté de la cama considerando meterme papel higiénico en los oídos. Estaba desesperada por no escuchar el viento rugiente o las gotas de lluvia golpeando con fuerza contra mi ventana. Cuando me dirigí hacia el baño, me detuve. Durante medio segundo me pareció oír algo más afuera. Podría haber jurado que era mi nombre. Pero ¿quién me llamaría con este tiempo? Ya no es como si alguien me llamara o me enviara mensajes de texto. A mi teléfono todavía le quedaba batería y no había ningún mensaje de que alguien viniera. Pensé que era simplemente mi ansiedad actuando y haciéndome escuchar cosas. Descarté otro susurro de mi nombre proveniente de la lluvia, pero no podía ignorar que alguien llamara a mi puerta. Salté ante el sonido. Durante un minuto completo no me moví, convencido de que simplemente se irían. No me di cuenta, contuve la respiración hasta que me empezó a doler el pecho. Justo cuando inhalaba lentamente, los susurros comenzaron de nuevo. Apreté los dientes y la rabia burbujeaba. ¿Fue esto una broma? ¿No había pasado ya por suficiente? ¿Quién diablos estaba afuera y pensó que todo esto era gracioso? Mis pies golpearon con fuerza las escaleras. Corrí hacia la puerta y solo me detuve para recoger un bate de béisbol que tenía cerca del zapatero. He tenido problemas con la gente que simplemente no me deja en paz y quería algún tipo de arma. Aunque estaba muy enojado, todavía dudaba en abrir la puerta y enfrentar la lluvia. Cuando la abrí, no había nadie en el escalón de entrada. Todavía oía los susurros bajo la lluvia, ruidos enfermizos y confusos que habían empeorado desde que abrí la puerta. Me atreví a dar un paso afuera y en segundos me empapé por el frío aguacero. Mis ojos escanearon el césped buscando cualquier señal de los ruidos. El viento se levantó, llevando el sonido en diferentes direcciones. Salté de nuevo cuando la puerta detrás de mí se cerró de golpe. Maldije. Mis manos volaron.
hacia la manija y la encontré cerrada. La llave de repuesto estaba guardada debajo del tapete. Un mal lugar, lo sé. No es que tuviera nada que robar desde el divorcio, así que nunca me molesté en moverlo. Mi mano aterrizó en un lugar vacío. Levanté el tapete y no vi nada más que tierra y algunos insectos deslizándose donde debería estar la llave. ¿Estás buscando esto? La tormenta se convirtió en una suave niebla después de que la voz habló. El mundo más allá parecía ser un muro blanco. Agarré el bate listo para defenderme, pero mi corazón dio un vuelco cuando vi quién estaba sentado en la vieja silla de mimbre al otro extremo del porche. Debo estar perdiendo el control. No puedes estar aquí, dije, mi cuerpo helado por la vista frente a mí. Una mujer estaba sentada. Su rostro perdió cualquier color. Su maquillaje no combina con su tono de piel. Su vestido largo es de un negro intenso con pétalos de flores secos adheridos a la tela. Me quedé mirando su rostro y lo que su maquillaje no cubría por completo. Una larga herida cosida le había partido la cabeza en dos en un momento dado. Había oído que tuvo un funeral con ataúd abierto. Después de ver cómo la sacaban de su auto ese día, no pensó que eso fuera posible. Si se trata de un colapso mental, entonces no tienes nada que perder hablando conmigo. Te devolveré esto si lo haces. Levantó una mano pálida para mostrar la llave de repuesto que colgaba de uno de sus dedos. No tengo nada que decirte, escupí. Sentí mi estómago como si el ácido se hubiera acumulado en el fondo. Comencé por las escaleras de la entrada y me adentré en el mundo brumoso más allá. En el instante en que llegué al camino principal, volvió la tormenta. Rugió con tanta fuerza que casi me voló. Y esos sonidos volvieron, metal contra metal, cristales rotos, coches que no frenan a tiempo y los gritos. Todo se volvió casi ensordecedor con la lluvia. Me obligué a levantar la cabeza y entrecerré los ojos a través del agua que me picaba los ojos. A lo lejos vi 7 figuras. No podía distinguirlas completamente debido a la tormenta, pero supe en un instante quiénes eran. Volé de regreso a mi casa y golpeé la puerta principal desesperada por volver a entrar. La tormenta cesó cuando volví al porche. Goteé agua de lluvia mientras mis puños golpeaban la puerta, sin querer, nada más que alejarme de todo esto. Pronto me agoté. Todo mi cuerpo temblaba de frío y miedo. ¿Quieres hablar ahora? Miré y vi que ella no se había movido. Me desplomé contra la puerta, mentalmente derrotado. Lo último que quería hacer era hablar con ella. Ella tomó mi silencio como una señal para seguir hablando. ¿Le pasó algo a tu auto? Preguntó, sus ojos muertos posándose en los míos. Por un segundo pensé mentir. Culpar a mi coche podría ser una salida, pero esto también me pareció una prueba y temí lo que pasaría si no contaba los hechos. No, medio susurré. Ese día no le pasó nada a mi auto. Los frenos y neumáticos estaban bien. Demonios. Incluso me cambiaron el aceite 2 semanas antes de que sucediera todo esto. Quizá revisando tu teléfono celular, ella ofreció. Negué con la cabeza. Me olvidé de enchufar mi teléfono ese día, así que estaba muerto en el camino a casa. Ah, borracho tal vez. Aunque no pareces un gran bebedor diurno. Su esposa tampoco estaba en el auto. ¿No era ese el argumento de un libro de Stephen King? La esposa de un tipo lo estaba extrayendo y él atropelló a alguien que me levanté de un salto con la cara roja de ira y medio. Ella estaba tratando todo esto como una especie de broma. Surgieron tantas emociones con tanta violencia que pensé que podría estar enfermo. Estaba lloviendo, simplemente no podía ver. Eso es todo. He dicho esto cientos de veces antes y todos quieren una respuesta diferente. No puedo controlar el clima y no pude ver nada para detenerme. Ya he admitido que causé el accidente y que me ha quitado todo. En mi ira vi el bate de béisbol que se me había caído y me había olvidado. Lo recogí sin estar seguro de qué quería hacer con él.
o quería borrar la sonrisa engreída de su rostro o derribar mi puerta. Ella no parecía asustada por mi arrebato ni por el arma en mi mano. Ella simplemente se rió. No podía explicar por qué el sonido me hizo retroceder como lo hice. Semejante alegría en un rostro muerto parecía demasiado antinatural. ¿De verdad me dijiste eso? Dijiste que perdiste todo a la persona que murió en el accidente que causaste. En realidad, dijo con humor todavía en su voz. Me estremecí ante sus palabras. Mi cara estaba roja y mi estómago se retorcía. Mi esposa, todos, ¿no entiendes? Comencé a explicar débilmente. Oh, pobre bebé. Ella respondió, todavía divertida. Mantuve la boca cerrada. Mis labios se dibujaron en una línea apretada, sintiendo como si fuera a estallar. Estaba embarazada, ¿sabes? Solo habían pasado unas pocas semanas, pero estaba ahí. No tuve la mejor educación, así que al principio nunca quise tener hijos. No pensé que fuera correcto traer vida a este mundo cuando estaría en llamas en los próximos 10 años. Pero cuando hice la prueba, me sentí bien, ¿sabes? Finalmente estaba llegando a alguna parte. Mi idea estaba toda planeada. Me faltaban incluso 10 días para retirarme de la fuerza. Lo escuché. Al principio me temblaban las piernas. Entonces noté la sonrisa en su rostro. Una pequeña oleada de molestia me invadió. ¿Me estás mintiendo? Ella sonrió. Apuesto a que cuando estaba viva sería una expresión que iluminaría una habitación. Un poco. Algo de eso era cierto. No quería creerle. Ya era bastante difícil aceptar que ese día se perdieron 8 vidas. No podía soportar la idea de tener otro encima de todo esto. Ella se alejó de mí, con una nueva expresión seria en su rostro. Seguí su mirada hacia la pared de niebla. Mi corazón casi se detuvo cuando vi las siluetas de los 7 acechando allí, pero algo en ellos parecía extraño. Las formas simplemente no son lo suficientemente humanas para que esto sea posible. No importa quién era yo ni qué quería hacer, terminó por la lluvia. Ella comentó con tristeza, filtrándose en su tono por primera vez. Debido a la lluvia, confirmé, rezando para que me creyera. Sus ojos muertos me estudiaron durante un largo rato. Luego arrojó mi llave espacial a mis pies. No me moví para tomarlo. Me preguntó si esto realmente había sucedido o si realmente estaba teniendo algún tipo de ruptura mental. En primavera llovió, duro. Una ráfaga cayó mientras estaba en la carretera. Quería detenerme, pero no vi nada más que agua contra mis parabrisas por mucho de trabajar a mis limpiabrisas. Vi las luces traseras demasiado tarde, entonces todo el ruido ocurrió a la vez. Murieron 8 personas, todo porque choqué contra un camión que volcó. No tengo idea de por qué viví cuando nadie más en los otros autos lo hizo. Me levanté mientras ella se levantaba de la silla. Caminó lentamente en mi dirección y se detuvo frente a mí. No podía mirarla a los ojos. Tenía una razón. Supongo que a veces las cosas simplemente suceden, comentó, con voz todavía sombría. ¿Ahora qué? ¿Vas a seguir adelante o algo así? ¿No vas a perseguirme por el resto de mi vida? Pregunté, todavía sin levantar la cabeza para hacer contacto visual. Ella volvió a reír. Esta vez sonó tan frío que me heló más que la lluvia. Su mano salió disparada y agarró mi muñeca con tanta fuerza que pensé que podría romperme. Sus uñas se clavaron en mi piel, haciendo que la sangre comenzara a filtrarse entre sus dedos. Levanté la vista y finalmente vi sus ojos. Estaba demasiado asustada para siquiera gritar. Tenías una razón y que sufrías por el resto de tu vida, pero también soy un poco vago. No necesito hacer nada. Puedo perdonarte y seguir adelante, sabiendo que los otros 7 no lo harán. Miré detrás de ella y el dolor en mi muñeca desapareció.
Me atraganté de miedo al ver regresar la tormenta. Bajo la lluvia estaban los otros 7 que me odiaban. Sus emociones torcieron sus cuerpos y almas hasta convertirlos en algo que ningún ser humano debería experimentar jamás, y mucho menos intentar comprender. Todos sus ojos puestos en mí y todo su odio centrado en una sola cosa, para hacer mi vida lo más horrible posible, y cuando no pudiera soportarlo más, se llevarían mi alma a la tormenta sin fin. Ella soltó mi muñeca. Cuando me di cuenta de que ella empezaba a alejarse, volví a extender la mano para alcanzarla. Quería que ella se quedara. Necesitaba algo normal a lo que aferrarme. Por más extraña que pueda ser una mujer muerta que habla, lo que esperaba más allá bajo la lluvia era mucho peor. Ella desapareció bajo la lluvia en cuestión de segundos y ellos entraron en tropel. Sus manos deformes desgarraron mi piel expuesta y los sonidos del choque explotaban a nuestro alrededor. La envidia por tener una muerte rápida que sabía que no tendría tanta suerte de experimentar. Mi mente se rindió ante el dolor helado y los sonidos de la lluvia. Cuando desperté, estaba en el pasillo delantero de mi casa, empapado y con cortes en todos los brazos. Me quedé en el suelo demasiado herido para moverme, pero ahora demasiado abrumado por el miedo sobre mi futuro. He considerado mudarme a un lugar donde no llueve. ¿Existe siquiera un lugar así? Incluso los desiertos sufren tormentas en algún momento. Siempre volverán con la lluvia. Los sonidos del odio y el arrepentimiento por la muerte resuenan entre las gotas de lluvia. Podría moverme. Aléjate de todo, pero estos cortes que me dejaron en los brazos sanarán y se convertirán en cicatrices. No importa lo que haga, siempre estarán ahí, esperándome bajo la lluvia. Héctor Yerbas, escrito por Ale Morales Gómez. Terror y misterio. Esta historia ocurrió en un corregimiento llamado Arenales. Una joven mujer quedó embarazada de su primera hija, pero días después de tener la bebé, la mujer empezó con unos dolores de estómago terribles. La madre y el esposo, creyendo que tal vez era debido al mismo embarazo, esperaron un par de días, pero al ver que empeoraba, la llevaron al pueblo en camilla. Casi 3 horas de camino. Aunque los médicos le hicieron toda clase de exámenes, no pudieron dar con el mal que la aquejaba. Solo pidieron que la alimentaran muy bien y no dejarla salir al frío de la noche. La madre sabía que si siguiera así, su hija moriría, ya que los dolores eran tan intensos que lloraba por ellos. Si un vaso de agua se tomaba, un vaso de agua vomitada, mezclado con una babasa verde. La partera, quien recibiera a la niña, dijo que eran fríos que había recibido en el parto y le mandó a hacer unos baños de agua caliente con hojas de eucalipto. De nada sirvió, la joven madre empeoraba. Era tanto la gravedad con que la veían que decidieron mandar a uno de sus hermanos por el sacerdote. Ya no veían qué hacer. Antes de su hermano salir para el pueblo, se encontró en el camino un hombre que llamaban Héctor Yerbas. Se decía que era curandero y yerbatero, pero en realidad la mayoría creían que era un loco. No solo porque hablaba cosas extrañas y enredadas, también porque vestía con andrajos y vivía en una casa que él mismo había construido en un árbol. Llevaba siempre con él un bolso de cuero de chivo donde mantenía un montón de cachivaches y hierbas. Al ver al hermano de la joven, dijo que necesitaba hablar con alguien de la casa. El joven, a pesar de llevar prisa, decidió devolverse con él hasta donde su madre. Al entrar a la casa no saludó, no dijo nada, sino que fue directamente a la habitación de la enferma. Allí dijo con voz de reproche: ¿Es que la van a dejar morir o qué? Sacó de su bolsillo un rosario y se arrodilló y lo puso en el vientre de la enferma. Diría la joven después que desde ese mismo instante ella sintió mejoría en su cuerpo. Después de hacer esto, mandó por unas hierbas que se encontraban fácilmente
porque eran silvestres. Todos en casa aceptaron lo que decía. Ya habían agotado todas las posibilidades para curarla. Tal vez la más inverosímil podría ser la correcta, y sí que lo fue. Al traer la hierba, pidió hacerle una bebida a la joven madre y dársela en una sola toma. Después de tomarla, la mujer vomitó una babasa verde llena de pequeños gusanos vivos. Después de que hubo botado todo el yerbatero, dijo que enterraran eso y le echaran ceniza antes de taparlo. La madre de la joven preguntó qué era aquello. Héctor respondió que a la joven madre le habían dado un bebedizo para matarla. Esos gusanos le impedían comer y se alimentaban del estómago de ella. Por eso sus fuertes dolores. Debían darle 7 bebidas más de las mismas hierbas. Ya no vomitaría nada, pero era para sanar las heridas que habían dejado aquellos gusanos. Todos en casa le preguntaron quién había hecho semejante maldad. Héctor Yerba empezó como siempre a hablar incoherencias que nadie entendía, como si en verdad fuera un loco. No quiso recibir nada a cambio por su servicio. Más que un servicio, fue un milagro. Una frase que dijo cuando ya estaba en la puerta dejó pensando a todos los de la familia. Hay verdades que es mejor no saber, porque el enemigo puede dormir dentro de la casa. Si quieres escuchar más relatos como este, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. El infiel. Historia de brujería, escrito por Laura B. Toda la vida me había gustado experimentar con distintas mujeres. Tenía la magnífica habilidad de seducción que, con tan solo una mirada, terminaba conquistando a cualquier dama que llamaba mi atención. Ninguna chica se había resistido a mis encantos, e incluso llegué a quitarle sus mujeres a los que un día fueron mis amigos. Eso nunca me importó, porque para mí lo más valioso era mi propia satisfacción. A mis 25 años, viví solo para buscar nuevos romances. En mi cama cabían 2 o 3 damas. Tenía para darles a todas al mismo tiempo sin que ellas sospecharan. Realmente era un magnífico mil amores, pero así había nacido y no me iba a morir amando a una sola mujer. En el mundo había muchos platillos que probar. Una noche, estando en un bar como de costumbre, mis ojos miraron a la mujer más hermosa que jamás imaginé. Esa piel blanca y cabellos rizados de color rojo le daban la hermosura perfecta a esa maravillosa dama. Ella tenía que ser para mí, así que comencé mi juego de seducción utilizando la mejor técnica de cortejo. Lleno de deseo, intenté que cayera en mis brazos, al quedar flechado por sus ojos negros, pero por más que intenté llamar su atención, no logré que ella me hiciera caso. Enojado por el resultado, me levanté de la mesa para ir directamente a presentarme con aquella hermosa mujer. Hola, ¿puedo acompañarte?, le dije señalando una silla desocupada, pero la chica solo me miró sin ninguna expresión en su rostro. Le volví a preguntar, ¿esperas a alguien? Ella movió sus labios para decir no y siguió bebiendo su copa de tequila. Enojado por la reacción de la joven, acerqué a la mesa una tarjeta con mi nombre, pero ella la devolvió en mi mano diciendo, muchas gracias, estoy bien. De pronto se levantó de la mesa, caminando hacia la puerta del bar. Traía un vestido entallado que le dejaba ver su hermosa figura, ocasionando que explotaran todos mis deseos. Qué sorpresa me había llevado aquella noche. Era la primera vez que alguien me había rechazado, rompiendo totalmente mi ego de hombre seductor. Corrí al baño para mirarme en el espejo y la vanidad me permitió ver que seguía siendo muy apuesto. Ninguna mujer tenía por qué resistirse a mis encantos. ¿Cuánto tiempo escuché de la boca de una dama que no la dejara? A pesar de sus llantos y sollozos, las dejaba libres para seguir conociendo el mundo de la hermosura.
Unas mujeres se aferraban a mis besos y caricias, pero yo, aburrido de estar con ellas, las humillaba para que me dejaran en paz. Las hice sentir una basura, llegando hasta ofrecerles dinero para que desaparecieran de mi vista. Al final ya había gozado y disfrutado de cuantísimos cuerpos y necesitaba seguir probando diversos besos. Sentí que me echaron un balde de agua fría al reconocer que la dama me había rechazado. Era la primera vez que me pasaba y no podía soportarlo. Supe entonces que no era como las demás. Sentí que ella tenía algo especial que me volvía loco. Dada la situación, me aferré a conquistarla de todas las maneras. Busqué la forma de poder encontrarla de nuevo y cuando al fin la había hallado, no me di por vencido hasta que aceptara salir conmigo. Al invitarla a salir, ella siempre se negaba y eso hacía que mi obsesión se fuera incrementando. Le envié los ramos de flores más caros y costosos, junto con joyas que podían adornar su hermoso rostro, pero siempre rechazó todos mis regalos y terminaba por devolverlos. Desesperado por no tener esa mujer a mi lado, pedí consejos a quienes aún eran mis amigos, pero ellos solo se burlaban diciendo: ¿a dónde está el mil amores que por primera vez lo han rechazado? Era tanta la ansiedad que no podía soportarlo. Traté por todos los medios simpatizar con esa bella dama, pero aún así no lograba nada. Sin embargo, un día me emborraché de sesión en el bar de siempre. Después de varias copas comencé a sentirme muy mareado y claramente vi que la hermosa mujer se iba acercando. Vaya, no pensé que fueras un borracho, me dijo con voz de sorpresa. No creo que te importe, le contesté dándole la espalda, mostrando mi desinterés a su persona. Pensé que eras mucho más interesante, pero veo que me equivoqué. Al ver la reacción de su rostro, me dirigí a ella mientras se alejaba y le dije si la acompañaba. Ella expresó una sonrisa en su rostro y me sostuvo el brazo para salir del bar con ella. Esa noche nos fuimos a su departamento y pasamos las horas más maravillosas que jamás hubiese pensado experimentar. Ella en la cama era lo máximo y eso me hizo enamorarme mucho más. Con el paso del tiempo decidimos vivir juntos. Yo entonces ya no tenía ojos para ninguna mujer que no fuera ella. Claudia, su nombre, siempre estaba presente en mi mente y fue por ella que dejé aquella imagen que yo tenía de ser el mil amores. Al pasar los meses, tuve la noticia de ser padre, lo cual me hizo mucho más feliz. En esos momentos ya tenía todo en la vida y no me hacía falta nada. Sin embargo, un día todo eso cambió y es por todo ello que hoy me arrepiento. Yo era ingeniero civil, tenía un buen empleo y ganaba bien para mantener a mi esposa y mi hijo Sebastián. Vivíamos en la ciudad, pero por casualidades del destino me tuve que ir a otro lugar a trabajar. Claudia no quiso venir conmigo. Ella prefirió quedarse en casa para estar cerca de su mamá. En ese momento yo tenía que irme para cumplir un contrato que me iba a dejar un buen sueldo. Viajé solo, dejando a mi esposa en casa. En esos momentos yo la tenía siempre presente en mi corazón. Mis compañeros de trabajo preguntaban si era verdad que había dejado de cortejar a las mujeres y mi respuesta fue que había encontrado a la dueña de mi vida. Aunque con el paso del tiempo la figura de Claudia había desaparecido por el embarazo, yo la seguía amando de la misma manera. Ella era mi vida entera, se lo hacía saber todos los días. Me seguía complaciendo como el primer momento en la cama. Disfrutaba la intimidad de mil maneras sin que me hiciera falta nada. Después de viajar solo, llegué a mi lugar de destino. Ahí se iba a construir un hotel junto a la costa de una playa. A lo lejos se miraba un cerro con árboles tropicales que dejaba apreciar una vista muy hermosa. Después de la primera reunión de trabajo, decidí caminar por la playa para despejar la mente de tanto estrés. Al tener a mi cargo la obra de la construcción del hotel, el lugar estaba muy oscuro. Solo se apreciaban unas luces de algunos puestos ambulantes en las orillas. De repente,
A lo lejos miré que iba caminando una persona entre la oscuridad. Me acerqué un poco y era una mujer con un vestido floreado de color azul turquesa. La vi y mi personalidad de hombre seductor comenzó a despertarse. Entonces sacudí la cabeza recordando que ya no era un hombre libre. Pero conforme la mujer se iba acercando, de la oscuridad se asomó una chica rubia con ojos azules y labios rosados. Quedé impresionado de tanta belleza. De momento, una chispa sacudió mi cuerpo, olvidándome por completo de mi esposa, y fui tras ella para preguntarle su nombre. ¿Por qué anda tan sola en la playa? ¿Necesita ayuda? Le pregunté titubeando. Ella solo sonrió, iluminando un extraño brillo en sus ojos que se clavó directamente en los míos, a tal grado que no la podía dejar de mirar. Se quedó observando las olas de la playa mientras mis labios temblaban con cada palabra que quería expresar. Parecía una adolescente. Las manos me sudaban y caían gotas de sudor de mi frente. Es hermosa la luna, ¿verdad? Le dije acercándome junto a ella. Sí, me dijo susurrando. Es perfecta para una velada. Ella se voltea y me sonríe con el intenso brillo de sus vidriosos ojos. Pasaron los minutos y al fin logré decirle a esa hermosa chica: mi nombre es Luis. ¿Cuál es el tuyo, princesa? Yo me llamo Mariana. Es un gusto conocerte. Su pelo se meneaba con el viento, incitando todos mis deseos. Tenía un hermoso cuerpo y el escote de su vestido dejaba apreciar la preciosidad de su busto. Eso me ponía mucho más ansioso. El tiempo pasó tan rápido que llegó el momento en que ella se despidió, pero antes que se fuera, le tomé de su mano para decirle si deseaba ir a otro lado. Ella sonrió y dijo estar encantada. Exclamé jubiloso y caminamos juntos por la orilla de la playa. Sus manos eran tan suaves, parecidas a la seda, y su piel tersa dejaba apreciar una belleza perfecta. Realmente estaba muy emocionado, al tal grado que olvidé que tenía una esposa bella. La llevé sin pensar en nada a mi cuarto de hotel. Pasamos las horas más maravillosas en la cama. Ella muy ardiente, lograba apagar mis deseos completamente. No podía negar que me estaba volviendo loco por esa mujer. El teléfono sonó de repente. Era mi esposa quien llamaba. Había olvidado mandarle un mensaje de texto avisando mi llegada, por lo que pensé que tal vez estaba preocupada. ¿Quién es? Mariana preguntó. Yo solo respondí, nada importante, y apagué el celular para no recibir otra llamada que pudiera interrumpirme. Olvidé esa sensación de culpa. Seguí revolcándome en la cama con Mariana hasta el amanecer. Cuando llegó el día, ella no estaba por ningún lado, pero necesitaba saber a dónde había ido. Bajé a la recepción para preguntar por ella, pero nadie logró darme razón. Busqué por todos lados, en la playa y en los alrededores, pero no hallé por ningún lado. Debe estar por aquí, exclamé desesperado. Pasaron los días de mi estancia en aquel lugar. Estaba muy desconcertado porque jamás volví a ver a Mariana. Pregunté a las personas que ahí se encontraban por su paradero, pero nadie me dio respuesta alguna. Era como si no existiera. Llegó el momento de volver a casa. En el transcurso del camino no podía dejar de pensar en aquella mujer. Se había apoderado de todos mis sentidos. En mi nariz solo podía percibir el aroma de su piel. Realmente estaba enloqueciendo, a tal grado que tuve que visitar a un viejo amigo de la universidad. ¡Qué milagro, don Juan!, me dijo a modo de sarcasmo. Alberto siempre fue el cómplice de todas mis conquistas. He llevado un registro de todas las mujeres que pasaron por mis brazos, e inclusive de aquellas que estaban aún muy resentidas. Realmente me acaba de suceder lo más loco que te puedas imaginar, le dije con mi expresión de ansiedad. ¿Qué ocurre, viejo? No, clamó. No me digas que es otra mujer, carnal. Es la más hermosa que hayan visto mis ojos. Puedo ser capaz de apagar todo mi fuego en la cama. ¿Te das cuenta? Y tu esposa
Ya te olvidaste de ella. Se sienta tomando una copa de tequila al ver que estaba muy alterado y me sirve una también. Yo la amo demasiado, pero no sé qué me pasa, le digo muy alterado. No puedo sacarme esa mujer de la cabeza, necesito encontrarla. O sea, ¿no la has vuelto a ver? Solo la miré una noche y la tuve en mi cama, pero fue suficiente para dejarme completamente loco por ella. Deseo volver a encontrarla. La mirada de Alberto me dejó en claro que no podía creer lo que estaba escuchando. Realmente yo seguía amando a mi esposa, pero aquella mujer se había vuelto una obsesión oscura que difícilmente iba a poder vencer. Después de unas copas me fui para mi casa, donde me esperaba mi esposa Claudia. Al llegar, ella se notaba molesta porque no quise atenderle unas cuantas llamadas. Ella parecía estar preocupada porque desde que entré por la puerta de mi casa ya no era el mismo hombre. Tenía a Mariana en la cabeza y no podía sacarla de mi mente. Pasaron los días. Intenté olvidar esa aventura y recordar lo feliz que era con mi familia. Mi esposa aún era demasiado bella, pero no lograba llenarme en la cama. Sentí que se había dado cuenta, porque cuando estábamos juntos ella se esforzaba. Al final yo terminaba cumpliendo como hombre, pero ya nada era igual. Mariana se metió hasta en mis sueños. Tenía miedo de pronunciar su nombre estando dormido, porque la soñaba todos los días. Miraba cómo su hermoso cabello se meneaba con el viento e imaginaba que me encontraba junto a la playa acariciando su hermoso cuerpo. Despertaba exaltado con un extraño aroma a perfume. Más bien, era como de rosas blancas. Le dije a mi Claudia si había rociado algún aromatizante, pero que me comentaba que ella no apreciaba ningún aroma. Al paso de un par de semanas, mi cuerpo permanecía con una extraña reacción. El miembro se erguía de manera repentina cada vez que recordaba a la hermosa chica. Fue entonces que ya no aguanté más la ansiedad y tomé mi auto para ir a buscarla a esa playa. Me fui sin decirle nada a mi esposa. Ella no estaba en casa cuando arranqué el auto, pero al dar una vuelta en la esquina de la colonia donde se encontraba mi casa, ella me vio que iba manejando. Recibí un par de llamadas que no quise contestarle. Luego un mensaje de texto entró a mi bandeja que decía: dime qué es lo que está sucediendo. Pero la ansiedad que me devoraba por dentro era mucho más fuerte y la ignoré por completo. Manejé a gran velocidad para llegar a la costa, hospedándome en el mismo cuarto de hotel. Después me fui a la playa con la esperanza de que ella apareciera, pero después de unas horas me quedé resignado a no volver a verla. Nunca imaginé que una mujer hubiese provocado todo eso en mis sentidos. Me había obsesionado a tal grado que parecía que Mariana me había embrujado, aunque yo nunca creí en esas cosas. Al pasar las horas, siendo las 1 de la madrugada, el viento comenzó a soplar, levantando las olas del mar que se meneaban de manera violenta. Intenté regresarme al hotel para aclarar con mi esposa la situación que sucedía. Me di la vuelta caminando por la orilla, junto a unas rocas que recibían impactos por las olas. En ese entonces, miré que a lo lejos se movía algo entre la oscuridad. Al acercarme, era una persona que caminaba despacio hacia el mar. Corrí con una desesperación que me inundó en todo el cuerpo, porque sentí una chispa en mi corazón, como aquella vez que Mariana apareció en la playa. ¿Quién eres?, le grité. Al detenerse y darse la vuelta, era ella, Mariana. Corrí para tomarla entre mis brazos. Ella me miraba con sus ojos hermosos y al mismo tiempo sonreía. ¿Dónde estabas que no te encontraba?, le dije temblando mientras acariciaba la dulce seda de su hermoso rostro. Estuve aquí esperándote, pero no regresaste. Ella me contestó. Pero ya estoy aquí contigo, le dije mordiendo sus rosados labios. Vamos, quiero estar contigo. Le supliqué que me acompañara al hotel. Mejor vamos a otro lado, sonrió hechizando mi mente. Tomando de mi mano, comenzamos a caminar por la playa, muy lejos de donde se encontraba el hotel.
En esos momentos sentí que un escalofrío me inundó todo el cuerpo, haciendo que me detuviera. Mariana preguntó qué estaba sucediendo, pero cuando volteé hacia ella, mostró una extraña expresión demoníaca que me hizo soltarle su mano. Al ver que caminamos en la oscuridad sin detenernos, comencé a sentir inseguridad preguntándole a dónde íbamos. Ella solo tocó mi rostro con la yema de sus dedos, diciendo: ya casi llegamos, cariño. Y el deseo carnal volvió a apoderarse de mi mente. Olvidé aquellas sensaciones que me daban escalofríos, porque en poco tiempo iba a disfrutar nuevamente del calor de su cuerpo. Eso era lo que más me importaba, y ya no aguantaba la ansiedad que me quemaba por dentro. Nos detuvimos junto a un peñasco. Había un faro en lo alto que alumbraba el mar y la playa que nos rodeaba. Mariana comenzó a subir por una vereda de piedra a cuesta arriba. Yo la seguí con los nervios que me dominaban. Sentía como si fuese un adolescente con las hormonas alborotadas, mirando a Mariana subir las escaleras de una forma tan seductora. Cuando llegamos a la cima, ahí, junto a la torre del faro, había una pequeña casa tipo cabaña, con techo parecido a la paga o palmera que se usan en las playas. Me invitó a pasar, aunque el ambiente tenía un olor nauseabundo que provocó un vuelco en mi estómago. Oh, discúlpame, pero yo me acostumbraba al olor. Se trata de la tubería. Esta casa ya es muy vieja. La verdad no estaba seguro de que fuera la tubería, porque ese extraño olor era más bien como un animal muerto. La casa tenía una sala junto con un pequeño comedor y una mesa redonda. En la pared colgaban varias fotografías de mujeres en distintas generaciones. Entre ellas estaba una imagen de Mariana. ¿Quiénes son?, le pregunté asombrado. Miré que en una foto estaba una anciana con sombrero vestido de color rojo adornado por encaje. A un lado otra mujer como de 50 años. Tenía el mismo atuendo, pero este era negro. Y por último, Mariana llevaba un vestido de color púrpura oscuro. No contestó mi pregunta. Cuando la busqué, ella ya no estaba. Me quedé sentado en una silla del comedor mirando todo el tiempo la fotografía. Era como si manipularan mi atención, porque no podía dejar de observarla. De repente la voz de Mariana me interrumpió, que salió de una pequeña habitación. De inmediato encendió unas velas grandes para alumbrar el espacio, que solo utilizaba la luz del faro. La exquisita mujer traía puesto un sensual vestido que le dejaba apreciar su hermosa figura. Parecía la misma diosa Afrodita. Me hizo señas con uno de sus dedos para entrar a la habitación, y yo impaciente fui de inmediato atendiendo su mandato. Me había convertido en su propio esclavo y estaba dispuesto a cumplir todo lo que ella deseaba. Recordé que no traía mi teléfono celular, lo había dejado en el hotel. Quizás mi esposa estaba llamada una vez más por teléfono, pero eso no me importó. Había tomado la decisión de romper mi matrimonio para estar con Mariana. Quería que ella fuera ahora mi esposa. Sabía que era una locura. Sin pensar en las consecuencias de mi infidelidad, fui tras Mariana a la habitación para hacerla mía una vez más. Nos enredamos entre las sábanas blancas durante horas y horas. Sentí que los minutos no caminaban en el reloj. Nunca en la vida había estado con una mujer con esa intensidad. El fuego que ardía en su piel podía apagar perfectamente el mío. Después de un tiempo en la madrugada, yo no quería separarme de Mariana. Entonces miré la hora en un viejo reloj que traía en mi pantalón, y era la misma cuando salí del hotel para caminar en la playa. Extrañado pensé que el reloj ya no servía, pero al ver que en el comedor había uno marcando la misma hora, 12:30, no entendí qué era lo que estaba pasando. Sin comprender tal suceso, Mariana entró con una copa de vino tinto sobre una charola, colocándola junto al buró de la cama. Brindamos por el encuentro que había sido inolvidable, y justo cuando iba a decirle que se casara conmigo, caí al suelo con la vista nublada. Sentí que todo se me iba oscureciendo hasta el grado que ya no supe nada. Al pasar el tiempo, abrí lentamente los ojos. De momento escuché gruñidos
o ruidos que no me eran familiares a la altura de mis pies. Miré que estaba tendido en el suelo desnudo. Tenía atadas mis manos junto a un pequeño barandal de una cama. Cuando levanté la mirada, pegué un grito de terror al ver que mi cuerpo estaba sobre un charco de sangre y mi miembro había sido arrancado. A un lado se encontraba una viejita sentada de espaldas. Tenía el cabello blanco y sus manos arrugadas. Hacía ruidos extraños que me provocaron escalofríos. Y justo cuando se dio la vuelta, Dios mío, no, grité de terror al verle que sostenía en sus manos mis testículos y los estaba devorando. Se puso de pie, mostrando el mismo vestido que tenía Mariana. Sus ojos resplandecieron de color púrpura a medida que seguía devorando esa parte de mi cuerpo. Me miraba y relamía la sangre que tenía en sus uñas puntiagudas y alargadas. Intenté moverme, pero la sangre seguía saliendo de mi cuerpo. De pronto escuché que un ruido salía justamente del faro, comenzando a parpadear la luz de manera intensa. La viejita abrió la ventana y salió dando un enorme salto, echando una tremenda carcajada. Me levanté con dificultad para tratar de salir de aquella casa. Al caminar hacia la puerta, el olor nauseabundo me hizo caer al suelo. Estaba muy débil por la sangre que escurría de mi cuerpo. Quise buscar una cinta para atar mi cintura y parar la sangre, pero tropecé con unas bolsas del suelo. Al mirar en el fregadero, ahí había más testículos en pequeños frascos transparentes. Traté de salir corriendo de ese lugar, caminando por la vereda que bajaba hacia la playa. Con mucha dificultad llegué hasta el suelo, pero al caminar tropecé cayendo boca abajo. Al darme cuenta, miré un bulto que estaba oculto en la tierra y no lo podía creer. Era un dedo humano. De la impresión me apreté muy fuerte el sangrado para llegar hasta el hotel y pedir ayuda. Pero al pisar la recepción, caí al suelo inconsciente. Desperté en un cuarto de hospital. Junto a mi cama estaba mi esposa cuidándome. Estaba muy arrepentido por lo que había hecho, que ni siquiera me atrevía a mirarla a los ojos. Sin embargo, en esos momentos entró un médico para darme la triste noticia, la peor de mi vida. Logramos controlar la hemorragia. De milagro está usted vivo, pero déjeme decirle que jamás podrá volver a tener intimidad ahora que perdió gran parte de los testículos. Sentí que me echaron un balde de agua helada. Mi vida sexual había terminado la noche a la mañana, sin tener la esperanza de volver a estar con una mujer, sobre todo con mi esposa, quien le fui infiel. Me arrepentí de haberle fallado, porque por las noches, cuando estoy dormido, escucho un susurro en mi oído que me llama por mi nombre, y cuando abro los ojos, en la oscuridad de la noche, puedo apreciar la silueta de esa anciana infernal que me arrebató lo más preciado que podía tener como hombre, y por hoy vivo sin poder demostrarle a mi esposa que ella es la única que en verdad me ha hecho el amor en la cama. Un silbido en la noche, escrito por Ale Morales Gómez. Misterio y terror. Allá en lo alto de la montaña se tenía una creencia muy arraigada por todos sus pobladores, que si se estaba solo en el monte en la noche, no se debe silbar, porque con esto se llama a los malos espíritus. Desde muy niños nos enseñaron que era así. No solo esa, sino otras creencias, pero hoy les vengo a hablar de esta en particular. Mi hermano menor y yo nos fuimos a buscar leña al monte, pero como por allí había tantos árboles frutales, nos entretuvimos comiendo estos frutos y nos sorprendió la noche. Fue así que tomamos cualquier rama seca para llevar como leña. Aprisa emprendimos camino a casa, pero por las prisas de ya ir de noche y que en realidad temíamos al monte, porque se contaban muchas historias, se me cayó la leña y mientras la recogía de nuevo perdí a mi hermano. No sé él cómo al levantar la mirada ya no estaba por ningún lado. Nuestra costumbre era llamarnos por un silbido peculiar que él y yo muy bien sabíamos.
Al verme solo, no recordé la creencia de no silbar y silbé una sola vez. De inmediato me respondieron, pero no era mi hermano, de eso estaba seguro. Ahí caí en cuenta que de eso que tanto hablaban los viejos era verdad. Del miedo que sentí, dejé la leña ahí tirada y empecé a correr a casa. Pensé que tal vez mi hermano había escuchado también ambos silbidos y correría también a casa. Al correr, algo me seguía. Debía ser algo muy grande, porque sus pisadas retumbaban en las hojas secas del monte. Su respiración era fuerte y daba unos bufidos como de un animal herido. ¿Qué podía pensar yo que me estaba siguiendo? El mismo demonio. Yo corría lo más rápido posible, pero la verdad, eso me iba a alcanzar muy pronto. En un momento dado, volteé a mirarlo y sí que lo vi. Era como un hombre lobo, igual al que vemos hoy en día en las películas, con sus grandes dientes. De su boca salía una babasa blanca, como si fuera un perro atacado por la pesterrabia. Sus ojos rojos inyectados de sangre. Era el demonio hecho lobo. Sus garras eran como dagas afiladas. Su respiración era de un animal muy cansado, pero al jadear daba esos silbidos con los que me respondió a mí. Sus dientes eran tan enormes como espadas. Se veían brillar con los destellos que daba la luna. Si llegaba a caer en sus fauces, no habría salvación. Su pelaje era de un gris oscuro. Faltaba poco para ser atrapado por aquel endemoniado animal. Cuando choqué directamente con la espalda de mi hermano, este me preguntó confundido dónde me había metido y qué me pasaba, por qué corría así de asustado. Le señalé que ese demonio me perseguía, pero al mirar al lugar donde aquello me seguía, solo había un pequeño perro gris. Nos gruñó con rabia y se perdió entre los árboles del monte. Mi hermano se rió de lo cobarde que yo era. Le pregunté si había escuchado los dos silbidos. Me dijo que solo el mío. Del otro no se dio cuenta. Al no verme por ningún lado, apresuré el camino a casa, hasta que llegué detrás de él gritando como un loco y pidiendo ayuda. El pequeño perro nos siguió a la distancia. A cada momento nos gruñía con rabia, pero no se nos acercaba. Solo cuando llegamos a los linderos de la casa, lo dejamos de ver. Se quedó entre los últimos árboles del monte. ¿Qué fue lo que vi aquella noche? No lo sé. Y aunque mi hermano solo vio aquel pequeño perro, yo sé que lo que me persiguió era más que eso. Si te ha gustado este relato, te invito a que sigas a nuestro amigo Morales en su página de Facebook, que se encuentra en la descripción. También sería de gran ayuda que compartas este video con un amigo y dejes un comentario. Visita del más allá, escrito por Ale Morales Gómez. Misterio y terror. Despierto a cualquier hora de la noche. No lo sé con exactitud. Solo una sed terrible me hace despertar. De inmediato, me siento al borde de la cama pensando en ir a beber un vaso con agua. La sed es tan intensa que siento mi boca amarga y mi lengua como una lija que raspa mis encías. Pero al irme a poner de pie, escucho una respiración fuerte a mi lado. Me pongo de pie como un resorte y voy a dar un grito de terror, pero la voz no me sale de mi garganta. Sigue tan seca como antes, pero ahora siento que no soy capaz de mover un músculo de ella. Voy a salir de allí. No puedo estar con alguien ahí, tal vez un ladrón o un asesino. En mi mente trato de identificar por dónde pudo entrar en casa. Sé que es casi imposible, así que no puedo dar una explicación lógica para que haya alguien ahí. Me quedo ahí parada tratando de poner mis pensamientos en orden y creyendo que tal vez fue mi imaginación, pero la respiración sigue ahí al lado, a un paso. Seguida de esta, un jadeo como de alguien que estuviera muy cansado.
El miedo que sentí es algo que uno no puede decir en palabras. Es como si tu corazón se saliera por la boca y este a su vez sacara de tu cuerpo tu alma. Como pude, arrastré mis pies, pero estos pesaban como plomo. Ya no pensaba en la sed que sentía, solo quería huir del lado de aquel visitante. Di medio paso porque me movía muy lentamente, pero al intentar seguir, una mano fuerte se descargó en mi hombro. No pude gritar, solo sé que sentí un frío bajar desde el lugar donde se descargó la mano, bajar por todo mi ser. Esa mano estaba tan fría como el hielo, tan fría como la muerte. Al pensar esto último, fui consciente que lo que estaba ahí conmigo no era un asaltante, no era un asesino. Lo que estaba en mi habitación era un visitante del más allá. Empecé a temblar y los cabellos de mi cabeza se llenaron de una energía terrorífica. Los tenía de punta como agujas. En ese momento solo pude rezar. Esa mano fría seguía sobre mi hombro y su respiración cansada se escuchaba con claridad. A pesar del miedo que sentía, quería ser racional y tratar de identificar qué ente o espíritu podía estar allí. Se me vino a la mente algo como una revelación. Era mi hermano que hacía pocas semanas había muerto, y como no pude llegar pronto a su entierro, antes de acostarme, le rezaba y le pedía que por favor viniera a despedirse de mí. Pero una tía me decía que esto no se debía hacer, ya que no debemos interactuar con los que están en el más allá. Al quererlos tener en este mundo, no los dejamos descansar en paz. Le dije que no quería ya saber nada de él, que descansara en paz, que me estaba asustando. En ese momento, él dio un respiro fuerte como de descanso y quitó su mano de mi hombro. En aquel instante supe que sí era él, pero saberlo no me quitaba el terror que sentía. Por el contrario, lo acrecentaba más. Al él quitar su mano, sentí que perdía la respiración y el equilibrio. Caí de bruces en la alfombra. Antes de perder el conocimiento, pude ver las botas de alpinismo de mi hermano. Estaba parado a un lado de mí, con las botas que más le gustaron en vida. No sé decir qué ocurrió en ese transcurso de la noche, porque lo último que recuerdo son esas botas. Al despertar ya era de día, y yo estaba cómodamente acostada en mi cama, y en la mesita de noche, un vaso con agua a medio llenar. No recuerdo en qué momento fui a la cocina y traje ese vaso con agua. Es algo que hoy en día no sé explicar. Le recé un par de padres nuestros a mi hermano y le dije que por favor nunca más volviera a visitarme. No sé si mi corazón lo resistiría. Tuvo que haber sido él, porque nunca más sentí algo así. Trovadores, si les ha gustado este relato, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones, dejándote un pulgar arriba y un comentario explicando cuál fue la parte que más te gustó. El olor del mal, escrito por Ale Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Ese día podría decir que fue extraño. Desde casi la media mañana se oscureció con el ánimo de llover, pero en ningún momento cayó ni una gota de agua. A plenas 12 del día, un fuerte trueno retumbó por toda la casa. Mi madre se echó la bendición y empezó a rezar. Dijo una frase que todavía hoy día suena en mi cabeza. Truenos sin lluvia son cosas del demonio. La tarde seguía igual de oscura. Mi padre salió a encerrar 2 terneras para poder ordeñar al día siguiente y no se tomaran la leche de la vaca. Al estar fuera mi madre y yo, lo vimos por la ventana quedarse quieto mirando a un lado con fijación, conmovido. Así que corrimos a ver qué pasaba. Lo que vimos nos dejó aterrados. 4 mapanas esquís lo miraban y avanzaban hacia él. Para quienes no saben de los que les hablo, es una especie de serpiente que hay en la región y es la más venenosa que existe por estos lados. Es común que en algún momento alguna se cruce en nuestro camino, pero 4
ya no podía hacer algo bueno. Más aún que mi padre no reaccionaba a ese animal. Él las conocía bien y sabía que eran mortales. Así que mi madre lo sacudió por los hombros y lo hizo entrar en casa. Ya dentro, como la vez anterior, se echó la bendición y dijo de nuevo cosas del demonio. Empezó a quemar hojas de tabaco. Se creía que éste empantaba a las serpientes. Esa noche nos fuimos pronto a la cama. Respecto a todas las serpientes, mi padre dijo que las había visto, pero que en ese momento no supo más nada de él, hasta que mi madre lo sacudió por los hombros. Esa tarde no se encerraron los terneros. En mi habitación sentía el viento golpear contra las materas que mi madre tenía colgadas. No puedo decir la hora que sería cuando sentí algo que rasgaba la pared. Es como si alguien con sus uñas aruñara. Me senté en la cama pendiente a lo que ocurría, cuando mi madre desde su habitación me gritó: «Cuidado con salir, eso es el demonio». Seguido de esto se escuchó una fuerte respiración, un respirar que traía un vaho frío que nos hizo temblar. No era el clima, ya que vivimos en un clima tropical. Después de esto se escucharon pasos alrededor de la casa, como si alguien buscara por dónde entrar. En un momento dado sentimos cómo le dio 3 golpes a la puerta, como si le hubiese dado con la palma abierta. Dio un rugido como de rabia y el ambiente se llenó de un olor fétido, a podredumbre y muerte. Mi madre seguía rezando. Desde mi habitación la podía escuchar. Eso, lo que fuera que estuviera afuera, subió al techo. Allí se le sentía correr. Al parecer quería entrar por unos tragaluz que había allí, pero mi padre los tenía asegurados con rejas para que no fuera a entrar algún animal. Al aquello percatarse de esto, de un bramido infernal, como si un animal herido se tratara, la casa empezó a sacudirse. Parecía un temblor, pero sabíamos que era eso que estaba afuera, porque rugía y expendía un olor tan fuerte que me hizo tapar la nariz. Ese olor a putrefacción. ¿Qué podía hacer yo? Al igual que mi madre, rezar. Serían eso de las 3 de la madrugada cuando todo volvió a la normalidad. Mis padres no habían dormido. Los escuché todo el tiempo hablando. Yo salí bajo mis cobijas y corrí a la habitación de ellos. A la salida del sol ya estábamos en nuestras labores. No hubo ordeño. De las serpientes nada se veía. Una de las vacas amaneció enferma y a los pocos días murió. Del jardín que había alrededor de la casa todo se secó, como si alguien le hubiera tirado agua caliente. Mi padre dijo que eso había sido una bruja. Mi madre asegura que eso fue el mismo demonio, que a lo mejor no venía para donde nosotros, que solo iba de paso, y en algo debe tener razón mi madre, porque algo abajo, en un pequeño poblado, esa misma noche, hubo una balanza que arrasó con todo. Los muertos fueron pocos, pero los daños materiales sí fueron bastantes, porque las personas lograron salir de sus casas. En lo que sí coinciden todos es que antes de la avalancha llegó un olor putrefacto que llenó todo el lugar, seguido de un rugido que después trajo la tragedia. El siguiente relato fue escrito por Misterio y Terror Morales. Síguelo en su página de Facebook. Apóyalo enviándole estrellas para que siga escribiendo más historias como esta. El farolero. En alguna época había un empleo que era muy necesario en aquel entonces. Era el hombre que prendía y apagaba las faroles a gas del alumbrado público. Era una labor que pagaba la municipalidad. Con la aparición de la luz pública se redujo en un gran porcentaje los delitos de robo y homicidios. Un familiar nuestro fue farolero en aquella época. Contó una historia que pasó de generación en generación hasta nuestros tiempos. Esta es su historia. Aunque las luces se empezaban a apagar faltando poco para las 5, él debía cruzar varias calles para empezar su recorrido y terminar en su casa propia. Así que salía a eso de las 3:15. Esa mañana el frío era terrible y una neblina densa impedía ver a la distancia. Así que él llevaba una lámpara de mano, también a gas, que la misma municipalidad le daba como herramienta de trabajo. Iba despacio. Sabía que aunque tenía tiempo, entre la niebla vio una sombra pasar junto a él.
Pensó que tal vez era un ladrón, así que se puso alerta. No es que tuviera algo de valor, pero un tipo de estos podía atacarte por cualquier cosa. Algo extraño de aquella sombra es que se movía con una velocidad inimaginable. Lo vio ir de calle en calle, de acera en acera sin detenerse. Entendió que eso no era un ladrón, podría ser algo peor. Levantó la lámpara para ver un poco más a la distancia. Solo era una sombra. Sintió miedo. Llegó a pensar en devolverse a casa, pero si lo hacía, al día siguiente no tendría empleo. Fue a prisa, aunque sabía que se alejaba de casa. Llegó al primer farol antes de tiempo. Con miedo y frío encendió un tabaco. Quería espantar los temores. Cuando la luz del tabaco iluminó un poco al frente de él, vio la sombra. Pero en ese momento se hizo nítida. Era una persona, más que una persona. Era una calavera, solo cubierta por la piel. Él se sintió helado. No podía hablar, no se podía mover. No sabía si estaba frente a la muerte o frente a un demonio. Como si leyera su mente, le dijo en una voz pausada y gruesa: soy el que se esconde en la oscuridad. Soy el que más temen, pero el que más buscan para que les ayude. La voz entraba por sus oídos, recorría todo el cuerpo. Es como si fuera por sus venas y las volviera nieve. Fue tanto ese frío que creyó que iba a morir. A pesar del terror que esto le producía, pensó que no iba a alcanzar a apagar todos los faroles para la hora indicada. Aquello le respondió de nuevo: no te preocupes, hoy terminas temprano. Levantó sus manos huesudas y todos los faroles de la ciudad se apagaron, inclusive su lámpara de mano y el tabaco. Ya no podía verlo, pero volvió a escuchar su voz. Le dijo que diera testimonio de su existencia. Esa generación pasaría, pero él seguiría en este mundo, hasta después de llegar otra luz diferente. El hombre cree que se esconde de él, en la luz, pero él sigue ahí por toda la eternidad. Él volvió a casa corriendo sin entender nada, mucho menos lo de la otra luz. Tal vez hoy día entendamos que es la luz eléctrica. En la ciudad hubo un caos porque las luces se apagaron antes de tiempo. Eran varios faroleros regados por todos lados. Todos dieron la misma versión, que una niebla espesa había apagado las luces. Solo nuestro antepasado vio aquella sombra o figura cadavérica y se puede decir que habló con ella. Siguió en esta labor hasta su muerte. Nunca más volvió a verla, pero hizo que esa vivencia llegara hasta hoy. El violín de la muerte, escrito por Lunita Azul, Laura A.B., La bloquera del terror. Todavía cierro mis ojos y recuerdo aquel escalofriante relato que ahora les voy a contar. Y es que cuando uno es niño, es más sensible a percibir lo que los adultos no logran ver, pero en ocasiones no nos quieren creer. Mi madre nos había mandado a mi hermana Teresa y a mí a traer agua del río. Llevamos nuestras vasijas de barro y nos apresuramos porque el sol pronto se iba a ocultar. De pronto mi hermanita se me perdió de vista por unos minutos y me mostró lo que había encontrado: un viejo violín que traía unas extrañas letras. Con nuestra curiosidad de niña frotamos las iniciales de aquel violín y un extraño humo negro comenzó a salir. Entonces nos asustamos demasiado y corrimos a casa dejando en el suelo aquel objeto. Mi madre nos había regañado entonces por habernos demorado en el río, y es que sabíamos que se contaban muchas historias de horror sobre aquel lugar, pero como niñas incrédulas yo nunca tuve miedo. Llegó pronto la noche y me fui a dormir. En mi choza compartía la cama con mi hermanita. Ya entrando en mi profundo sueño, a lo lejos escuchaba una hermosa melodía, como si fueran unas cuerdas que tocaban. Era tan dulce que mi corazón palpitaba con cada nota de esa hermosa canción. Le decía a mi hermanita: ¿oyes eso? Tere, Tere. No oigo nada, déjame dormir. Como seguía escuchando aquella canción, tomé mis chanclas junto con mi rebozo y fui acercándome a donde provenía ese sonido. Me adentré más y más a lo profundo del bosque hasta que por fin llegué al río.
Miré para todos lados, pues la música venía de los alrededores, pero muy, muy de cerca de mí. Entonces me hice para atrás y caí al suelo. En eso vi que había tropezado con aquel viejo violín, y al tocarlo, una extraña sensación entró a mi cuerpo, nublándome la vista por unos segundos. Desperté de esa sensación y con el miedo que me estremecía corrí hasta mi pobre casa. Me metí a mi cama y logré dormir, aunque al pasar el tiempo me sentía muy pero muy rara. Una tarde mis padres tuvieron que bajar al pueblo por víveres, así que me quedé yo sola con mi hermanita. Estábamos jugando entonces a las escondidas cuando de repente nuevamente escuché esa melodía. Aterrado observé mis manos que salía el mismo humo negro de aquel violín y me envolvía todo el cuerpo. Me perdí entonces en un profundo sueño donde estaba todo oscuro. A lo lejos oía a Tere gritando de dolor y pidiéndome ayuda. Cuando el humo se disipaba entre mis sueños, la imagen de mi hermanita me causó horror, que caía al suelo. Estaba colgada de las manos y en su cuerpo escurría un chorro de sangre. Junto a ella estaba un hombre alto, pero muy alto, sosteniendo en una mano aquel viejo violín y con la otra un objeto filoso manchado de sangre. De pronto el hombre comenzó a tocar el instrumento y un destello salió del cuerpo de mi hermana como si fuera su alma y se absorbía lentamente por las iniciales de aquel violín, desapareciendo por completo. Desperté entonces de mi sueño y busqué a mi hermanita, pero desde ese día jamás la encontré y solo escucho su voz cuando la melodía vuelve a aparecer. En la descripción del video te dejo el link de la página de Facebook, así como el libro de Amazon de la autora del siguiente relato, A.R. García, Cuentos. Noemi llegó a su hogar enfurruñada, pero en ningún momento soltó el feo tronco que arrastraba desde la escuela, mismo que la acompañaba desde hacía varios días. Su padre lo observó mascullar quejas ininteligibles, pero prefirió que se calmara antes de hablar con ella. «Hija, ¿qué pasó?», preguntó cuando la niña se sentó a la mesa, ya con ropa de andar por casa. «Los niños de la clase no dejan de molestarme», dijo la chiquilla entre dientes. «¿Por qué hacen eso? ¿No creen que mi amiga es una bruja? ¿En serio? ¿Tienes una amiga que es bruja? ¿Por qué no me cuentas de ella? Se llama Ágata, pero otra bruja la convirtió en tronco. Yo la encontré y la ayudaré a liberarse». ¿El tronco que carga es tu amiga bruja? No es un tronco, se llama Ágata. Muy bien, cariño, entiendo. No te preocupes, mañana será un día mejor. Si bien el hombre no tenía confianza en lo que su hija declaró y hasta detectó un punto alarmante, también consideró que era el proceso natural en el crecimiento de su hija. De modo que decidió dejar el tema, pero optó por llevarla y traerla de la escuela personalmente. Llamó a su trabajo y avisó que tomaría unos minutos extra antes de entrar. Además, la llevaría a casa durante su almuerzo. Durante los primeros días en esa nueva jornada, vio que su hija parecía más tranquila, pues durante las clases sus compañeros no podían intimidarla debido a la presencia de los maestros, y en la llegada o despedida, él se hacía cargo de evitar los maltratos. Pero la chiquilla continuaba yendo de un lado a otro con su tronco. ¿Cuándo se convertirá en humana tu amiga?, cuestionó el hombre con un tono amable. No sé, papá, faltan unas cuantas cosas todavía. Tal vez podríamos llevarla al bosque para que esté más tranquila, ¿no crees? No, en absoluto. Ella necesita ir a la escuela. Esa misma tarde, el padre llamó a una psicóloga infantil que le agendó una cita para dentro de 6 días. Al colgar, observó una fotografía donde la acompañaba una hermosa mujer con un bebé entre los brazos. Nos haces mucha falta, querida. La semana fue transcurriendo y el día en que Noemi debía charlar por primera vez con un especialista
en comportamiento y psicología pediátrica llegó. Su padre acudió puntual para recogerla de la escuela. Sin embargo, las cosas no marchaban bien. Innumerables patrullas bordeaban el perímetro académico. Se acercó todo lo que pudo y detectó que los niños salían en manada para encontrarse con sus padres. La mayoría iba temblando y en estado de shock. ¿Qué pasó? Que alguien me diga. ¿Dónde está mi hija?, gritó desesperado. El salón 26 está en llamas, comentó apresurado una madre. Al escuchar eso, el hombre empujó a los policías y entró a la escuela. El salón 26 era el de su hija. Desde lejos pudo ver las llamas y oír los gritos. Al aproximarse, fue detenido por 2 maestros. Mi hija está ahí, mi hija es... No pudo terminar de hablar, pues los cristales del aula se reventaron al unísono, pero eso fue benéfico para él, ya que vio al centro del lugar, moviéndose entre el furioso fuego, a una niña que reconoció con rapidez: Noemi. Su hija giró como una bailarina de ballet, y sus gráciles pasos evitaron los bultos negros que ardían a sus pies. Algunos de ellos todavía se movían, pero hacía unos minutos que ninguno podía gritar. La danza se prolongó por un par de minutos, y luego Noemi se encaminó a la puerta, misma que cruzó dando saltitos. A su espalda marchaba una silueta negra de mayor tamaño, la cual se reveló como una anciana decrépita. En el exterior, la mujer y la niña intercambiaron unas palabras y luego, ante los ojos de los presentes, la señora ardió hasta convertirse en un montículo de carbón. «Ágata es libre, papá. Ágata es libre», chilló Noemi con un júbilo infinito. Extendió las manos e hizo amago de saltar a los brazos de su padre, pero él no la recibió. Se echó a un lado y comenzó a gritar de forma espantosa, ya que ante él no estaba la niña hermosa que amaba, sino un pequeño monstruo desprovisto de sensibilidad, una criatura destinada a cometer acciones atroces en favor de una inocencia maldita, la cual solo tenía un destino: ser recluida en un manicomio de máxima seguridad. Hemos llegado al final de este episodio. Trovadores, en este canal vamos a tener muchísimas historias de A.R. García. Te pido que por favor visites su página de Facebook y la sigas, así como su libro de Amazon, y lo adquieras. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Una de las mejores formas de apoyarnos es compartir este video con tus amigos o en tus redes sociales. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror. Trovadores, te invito a que vayas a Amazon y adquieras mi libro 7 relatos basados en hechos reales, Maldita Obsesión. En el comentario fijado y la descripción del video estoy dejándote el link.